Un saludo a todos, gracias por acompañarnos una vez más a través de este medio de comunicación que es la Internet. Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido hasta hoy poder dar el mensaje. A pesar de la pandemia, a pesar de todo, Dios ha abierto medios a través de los cuales hemos podido llegar hasta los hogares. Gracias por su perseverancia y gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su hogar, a través de este medio, llegar al seno familiar. Y le agradecemos mucho esa convocatoria que usted hace para llamar a la familia, a la mesa y poder recibir una semilla que consideramos es sumamente importante para el desarrollo o el buen desarrollo de nuestras vidas y caminar en la fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es real, más real que lo que vemos. Él profetizó, Él vino en el tiempo correcto, ¿verdad? En el tiempo profetizado. Y la Escritura nos habla y nos dice, ¿verdad?, que vino en el cumplimiento de los tiempos. Y cuando Él menciona, ¿verdad?, este periodo de tiempo en el libro de Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, que nos dice que el Señor vino en el cumplimiento del tiempo, se refiere a esa profecía de Daniel, ¿verdad?, que nos marca en el capítulo 9, nos marca que el Mesías viene y que Israel se encuentra en ese momento, ¿verdad?, en la cautividad, y desde el momento que se da la orden de salir para restaurar Jerusalén, ¿verdad?, en ese momento comienza el conteo del tiempo en el cual el Señor viene al mundo. Entonces, pues pasan los años, pasa el tiempo y claro, pasan las 7 semanas más las 62 semanas, que vienen a ser 69 semanas, cuando aparece el Mesías, el príncipe, ¿verdad? El Mesías príncipe aparece. ¿Y quién aparece ahí en el río Jordán? Pues aparece Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, pues a las 69 semanas, 69 por 7 son 483 días o 483 años. El día que se da la orden de salir para regresar y edificar Jerusalén es lo que manifiesta, ¿verdad?, la salida hacia la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y el templo. De esa forma, entonces, en el 457, ¿verdad?, los Artajerjes, entonces sale el edicto, ¿verdad?, para que se levante o se reconstruya Jerusalén. Y 457 menos 483 de las 69 semanas en las cuales aparece el Mesías príncipe en el río Jordán, cuando Juan el Bautista está bautizando, y en ese momento Jesús aparece, él ratifica o confirma y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, ¿verdad?, el cumplimiento del tiempo ha llegado y Jesucristo viene al mundo con la finalidad de quitar el pecado, ¿verdad? Viene a cumplir la palabra profética que se había anunciado desde tiempo antiguo para que Él llegara. Así que los 483 días menos los 457, el Señor aparece en el año 26-27 después de Jesucristo. Así es que ahí llega el Señor. Y llega cuando está Juan el Bautista bautizando, y en ese momento comienza también son tres la predicación de Jesucristo para el pueblo de Israel. Y de repente, ¿verdad?, él también en esa semana 69, ¿verdad?, en ese momento también les dice que es necesario que yo me vaya, y les empieza a hablar, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Bueno, todo eso empieza a acontecer y a suceder. Le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que todos sean investidos de poder de lo alto. Es predicado el nuevo pacto a todo el pueblo de Israel, y de esa manera, pues hoy, ¿verdad?, nosotros estamos manifestando, ¿verdad?, que la semana 70 ya tuvo el cumplimiento, porque a la mitad de la semana 70 se le quita la vida al Mesías príncipe y se suspende el continuo sacrificio. Así que ese día el templo, la cortina del templo se rompe, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, y entonces en ese momento, claro, tenemos ahora esta profecía cumplida, y de esa manera ahora el continuo sacrificio se detiene, y
se predica, porque es a los 3 años y medio de la semana número 70, a la mitad de la semana 70, se le quita la vida al Mesías príncipe, y durante 3 años y medio los discípulos confirman el pacto, el nuevo pacto con el pueblo de Israel. Durante 3 años y medio empiezan a predicar hasta que Felipe es llevado, ¿verdad?, para predicarle a los samaritanos, a Samaria, y Pedro es llevado para predicarle a Cornelio, y en ese momento están comenzando ya a predicar a los gentiles. Así que la semana 70 se termina y el tiempo de los gentiles comienza. ¿Cuánto es el tiempo de los gentiles? Bueno, pues Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos y en ese momento le preguntan, ¿verdad?, a él. Mira, Señor, él está en el Monte de los Olivos viendo hacia la ciudad de Jerusalén. Y en ese momento le preguntan, Señor, mira los edificios, mira, son de piedra, están fuertes, ¿verdad? Y ellos estaban muy contentos de haber construido una ciudad bastante fuerte, ¿verdad?, en su construcción. Pero Jesús les dice, ¿verdad?, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos guardan silencio y voltean a verlo y le dicen, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Y les dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando le dice eso, entonces la generación, ¿a qué generación se refería? Él tenía alrededor de 30 años y uno a veces piensa que es esa generación a la cual él se está refiriendo. Pero nos damos cuenta que han pasado siglos y nos encontramos en el 2021 después de Cristo. Hace 2022 años que Jesucristo vino al mundo. ¿A qué generación se estaba refiriendo? Entonces nos vamos a Mateo capítulo 1, el versículo número 1, cuando dice, ¿verdad?, que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 generaciones de la deportación a Babilonia hasta Jesucristo. Y cuando contamos, efectivamente, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones, y posteriormente, desde David hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones, y cuando contamos, efectivamente son 14. De la deportación a Babilonia hasta Jesucristo nos dice ahí que son 14 generaciones, y cuando contamos nos damos cuenta que solo son 13. Y entonces decimos, ¿cuál es la 14ª generación? Y la 14ª generación después de Jesucristo es la iglesia. Jesús dejó establecida la iglesia. Y la iglesia tiene 2022 años de que creyentes y más creyentes están viniendo a la vida y están naciendo de nuevo. Por cuanto has creído en Jesucristo, tienes vida eterna. Has nacido en el Espíritu. Los cuales son engendrados, no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Los creyentes son engendrados por la voluntad de Dios. Engendrar significa dar vida. Un padre engendra a su hijo. Y como hijos de Dios, entonces estamos hablando de la iglesia que han sido engendrados por el Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la generación que se ha levantado desde hace 2022 años y que no ha cesado de manifestarse. Año tras año, día tras día, segundo tras segundo, están llegando más y más personas al conocimiento de Dios, los cuales, ¿verdad?, simbolizan o están formando la última generación. Así que la iglesia es la última generación. Cuando la iglesia salga y hable de Jesucristo y proclame la verdad del Señor y alumbre el entendimiento de los hombres, y los hombres ya no quieran o rechacen la predicación, entonces se terminó el tiempo. No hay otra forma de venir a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que estamos viviendo la última generación, la generación que Jesús dijo, estando sentado en el Monte de los Olivos viendo la ciudad. No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederán estas cosas? No pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan.
Así que, mi amado hermano, estamos viendo hoy el coronavirus, ¿verdad? Pero aún ahí, ¿verdad? Hoy le digo, murió mucha gente, también creyentes, pero los creyentes tienen una promesa, tienen vida eterna por medio de la fe en Jesús. Así que vamos caminando día con día y podemos decir, gracias Señor, porque han pasado 2022 años. ¿Cuánto tiempo más pueda pasar? Bueno, pues estamos viendo la manifestación profética, ¿verdad? Como es la estatua de Nabucodonosor, que habla y dice que la cabeza era de oro, y le dice, tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor, el imperio babilónico. Luego después siguió el imperio medio persa, y luego después el imperio griego, y luego después el imperio romano, que era un imperio simbolizado por el hierro. Y luego después relaciones humanas entre las naciones, en parte muy fuertes y en parte muy débiles. Esto es lo que estamos viendo hoy. Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá también, ¿verdad?, pestes, hambre, hambruna. Hoy se están peleando el final de varias cosas. Una, el agua para beber. Otra, ¿verdad?, que se está dificultando es la relación entre las naciones. Las economías o las naciones tienen como parte de fortalecimiento económico la guerra. Y esto es lo que está aconteciendo. Ante la crisis económica, las naciones buscan fortalecerse a través de la guerra, ¿verdad? Y también estamos viendo que apenas vamos saliendo de una pandemia que detuvo la economía, que detuvo a todo el mundo, ¿verdad? Un animalito más, un microorganismo más pequeño que lo que puede ver nuestros ojos, detuvo el mundo. Y todavía no salimos y ya están dos naciones luchando unos contra otros, que volvemos otra vez a alterar la parte económica de nuevo. Esto traerá consecuencias graves realmente, porque entonces, ¿verdad?, se presentará otra vez esa presión interna en las naciones al ver la escasez o el problema económico y buscar la solución a través de la guerra o la invasión a otra nación para quitar, ¿verdad?, al final los productos, el botín económico para sostenerse ellos en medio de la prueba. Muy bien, pues todas estas cosas las estamos viviendo. Le pedimos a Dios que nos ayude, que el Dios del cielo nos guarde, pero hoy vemos todo ese éxodo para salir de Ucrania hacia Rumanía, hacia las otras naciones, para poder tomar un avión y regresar a casa los que son extranjeros en ese lugar. Y aún los de casa que quieren huir de la guerra están buscando irse a países vecinos para poder salir. Y aún ahí también el espacio aéreo es complicado. Hay muchísimas gente queriendo salir y tienen que entrar en una serie de requisitos para poder salir. Así que, mi amado hermano, estamos viendo todas estas cosas y esto es comienzo, el principio de dolores. Ahora sí que sabemos, ¿verdad?, con todas las variantes que hemos vivido del coronavirus, que una pandemia puede empezar en cualquier momento y que las enfermedades se van a estar presentando y que necesitamos estar capacitados, ¿verdad?, con la fortaleza suficiente para resolver los problemas en cualquier momento. Pues esta noche vamos a ir viendo, ¿verdad?, no propiamente es la continuación de un tema como este, pero estamos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, el versículo número 1, donde dice Pablo que él es siervo de Jesucristo. La palabra siervo, doulos, indica mucho más que una semilla, ¿verdad? Y esto es lo que hoy vamos a tratar. Gracias por estar aquí. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Rey. Tu amor y tu bondad afirme nuestros corazones y nos permita, Señor, voltear hacia ti, creer en tu palabra, afirmarnos, arraigarnos, cimentarnos en ella y no permitir, Señor, que las decisiones estén fuera, Señor, del fundamento bíblico,
sino que las cosas que hacemos sean afirmadas cumpliendo los propósitos eternos. Que el esposo se afirme y cumpla como varón en la casa. Que la esposa sea esa ayuda idónea y que los hijos sean hijos que honren a sus padres. Si hacemos esto, entonces Él nos guardará en completa paz si nuestro pensamiento en Él persevera, si confiamos en Él. Así que gracias hoy por tu amor y tu bondad y tu grande misericordia, Señor, nos ponemos en tus manos. A ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Verdad? Es un esclavo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Soy un esclavo de Jesucristo. Soy propiedad absoluta, o sea, una propiedad absoluta de su amo. Él es un esclavo unido a su amo por la ley. Una consideración del mercado de esclavos del tiempo de Pablo muestra en forma más clara lo que Pablo quería decir, cuando afirmaba que era siervo de Jesucristo. El esclavo era propiedad de su amo, era posesión absoluta de su amo. Pablo había sido comprado y poseído por Cristo. Él decía que era un esclavo de Jesucristo. La razón de la existencia del esclavo, no había otra razón más que su propio amo, y no tenía otro motivo para vivir que no fuese el de servirlo. No tenía derechos personales de ninguna especie. Así Pablo vivía solamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo solamente. El esclavo servía a su amo y existía solamente para servirlo. Él estaba a disposición de su señor a cualquier hora del día o de la noche. Lo mismo ocurría con Pablo. Vivía solamente para servir a Cristo, hora tras hora, día tras día y noche tras noche. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. No podía tener otra voluntad ni otra ambición que no fuera la ambición y la voluntad de su amo. Estaba absolutamente al servicio de su amo y debía esa obediencia absoluta al amo, a esa voluntad de lo que él quería que hiciese. Pablo pertenecía a Cristo. En efecto, dice haber batallado y luchado por llevar, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? El sometimiento de nuestras mentes para poder, ¿verdad?, nosotros saber para quién vivimos, ¿verdad? Y esto nos lleva realmente a conocer la Escritura y a discernir en nuestras mentes los conceptos o pensamientos que están brotando continuamente en nuestra mente al generar las acciones día con día y saber si el pensamiento está enfocado en el fundamento correcto, en la fe correcta, en lo que nos lleva realmente a glorificar a Dios. Hay una quinta y muy preciosa cosa que Pablo quiere decir por siervo de Jesucristo. Da a entender que tiene la más alta y más honrosa dignidad real de todo el mundo. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia, han sido llamados siervos de Dios. Es el más alto título de nobleza. Moisés era siervo de Dios. Josué era siervo de Dios. Josué capítulo 24, verso 29 dice, después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Maravilloso cuando vamos viendo estos nombramientos, este llamado y esta obediencia funcionando u operando dentro del llamado que Dios ha hecho. David era siervo de Jehová, 2 Samuel capítulo 3, el versículo número 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel, de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, porque si tú has creído en Jesucristo, ¿verdad? Nos entendemos perfectamente bien. Dios no es una filosofía.
no es un pensamiento, un concepto humano, no, ¿verdad? Dios es real. Él vive, reina, Él gobierna sobre todo. Él es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Él llama a lo que no es como si fuera y lo llama por su nombre. Él conoce toda la creación y las estrellas y sus nombres. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipotente. Él es todopoderoso. Fuera de Él no hay nadie más. El creador de todas las cosas. No podemos nosotros, ¿verdad?, luchar contra nosotros mismos. No podemos permitir, ¿verdad?, una lucha que nos saque o nos conduzca por un camino diferente. Nosotros hemos conocido que hay un Dios poderoso, un Dios que nos ha hecho libres, un Dios que nos ha respondido, un Dios que ha extendido su mano y ha destruido el poder del pecado en nuestras vidas. Y le damos muchas gracias a Dios por haberse revelado a nuestra vida. El siervo de Dios es el más alto título de nobleza, ¿verdad? Josué era siervo de Dios. Pablo era siervo de Jesucristo. Santiago era siervo de Dios, ¿verdad? Veamos a Josué. ¿Y qué nos dice? 24-29. Después de estas cosas murió Josué, ¿verdad? Hijo de Nun, siervo de Jehová. Pablo nos habla y dice, era siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santo es el nombre del Señor, ¿verdad? Santiago era siervo de Dios, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pedro era siervo de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas era siervo de Dios. Judas, versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Los profetas eran siervos de Dios. Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aleluya, gracias Dios. La multiforme gracia de Dios va fluyendo con la finalidad, ¿verdad?, de afirmar, confirmar la palabra en nuestras vidas. Y al predicar el poder de la Escritura, como Jesús lo manifestó, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto es sumamente importante. Jeremías capítulo 7, el versículo número 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Se dice que nosotros como creyentes cristianos somos siervos de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya, gracias Dios. ¿Verdad? En el camino en el cual hemos llevado el ministerio del pastorado, hemos visto incluso a niños de 2 años liberar personas adultas, ¿verdad? Familiarizados en el ministerio de liberación, niños que sus padres están formando el grupo, ¿verdad?, de liberación, y que en ocasiones en sus hogares o en sus casas se han manifestado demonios, los han echado fuera, los niños han visto y en momentos determinados los niños han orado y han sacado fuera los demonios. El reino está actuando, nadie puede detener esto. El Dios del cielo y de la tierra es un Dios real, un Dios todopoderoso. Es el creador de lo visible y de lo invisible. Es el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano y somos como la niña de sus ojos. Así que no desmaye, un poco más y lo veremos cara a cara. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 4, el versículo número 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Juan capítulo 12, verso 26. ¿Verdad? Nos habla y nos dice a nosotros: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando estamos viendo estas cosas, nos damos cuenta que ni usted ni yo estamos solos. La iglesia no está sola. El Señor nos va usando como instrumentos en sus manos para dar vida, para dar salvación, para emitir la palabra de verdad. Y cuando usted y yo lo hacemos, hay un poder increíble que transforma. ¿Quién puede convencer a una persona de 80, 90 años de que es un pecador? La Escritura nos habla y nos dice que solo el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es extraordinario. Cuando confrontados a la condición, ¿verdad?, se alumbra nuestro entendimiento y vemos nuestra condición real, en ese momento el Espíritu de Dios provoca, ¿verdad?, arrepentimiento genuino. Y si usted y yo, ¿verdad?, nos arrepentimos, alcanzamos la misericordia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Pero la revelación se va incrementando en la medida que vamos caminando en obediencia. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Éxodo capítulo 23, verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aleluya. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Sirve al Señor. ¿Y qué sucederá? Él bendecirá tu pan. Él bendecirá tus aguas. ¿Verdad? Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dios nos da esta promesa extraordinaria. Pégala ahí en el refrigerador, donde puedas verla todos los días. ¿Verdad? Y sirve a Dios, de verdad, sírvelo. ¿Verdad? Hay personas que solamente ven las partes externas, ¿verdad? Y han sido dañados quizás en su corazón. Y lo único que ven es hipocresía. Lo único que ven con su amargura es que los hombres no pueden cumplir con Dios. Y yo te digo hoy a través de este mensaje, ¿verdad? No se trata de ti o de mí, se trata de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario para transformarnos, renovar nuestro entendimiento y hacer de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Y en esa dimensión vamos caminando. Obedece a Dios y verás el poder de Dios fluyendo en tu vida y a través de tu vida. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya, gracias Dios. ¿Cómo ocupamos las capacidades que tenemos en nuestras emociones, las capacidades que tenemos en nuestro corazón?
que nos impulsa a alcanzar metas, quizás en el trabajo, quizás en planes y proyectos que quizás no nos conducen a mucho. Y dedicamos el tiempo. ¿Por qué no dedicas el tiempo y te esfuerzas, verdad? Para que andes en los caminos de Dios, que lo puedas amar y servir, que el anhelo y el deseo de servir a Dios esté en ti, ¿verdad? Y que lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si haces esto, jamás volverás a ser el mismo. El poder de Dios estará ahí para transformarte y hacer de ti un mensajero poderoso que hablará con sus labios de la multiplicidad de la gracia. Salmo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sirve a Dios con temor. Cuando se habla de temor, se habla no con miedo, sino con temor reverente, sabiendo que las cosas que haces son para glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Y alegrarnos con temblor, saber, esforzarnos para no cometer las equivocaciones al actuar, que realmente haya una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. Servimos a Dios con alegría. Significa cada mañana, preséntate delante de Él, levanta tus manos y anuncia tu fe. Proclama lo que tú tienes en tu corazón para Él. Señor, te amo, te alabo, te exalto, Señor. Estar en ti ha sido lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Te alabo y te bendigo, Rey. Te agradezco todas las cosas que has hecho en mí. Ahora, Señor, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, abrir mis labios y anunciar tus virtudes, anunciar tu palabra, anunciar tu verdad. Y de esa manera caminar día con día glorificando tu santo nombre. Y que los hombres vengan al conocimiento tuyo. Que los hombres se encuentren y se integren al camino de la vida, Señor. Que entren, Señor, al reino de Dios a través de la puerta angosta. A través de Jesucristo el Redentor, el Señor, el Salvador, el Eterno, el Excelso, el Omnisciente, el Omnipotente Dios. Porque a Él glorificamos, a Él exaltamos, a Él bendecimos. Si tú y yo hacemos estas cosas día con día, entonces se empezará a firmar tu corazón. No lo decimos como un recital, no, lo decimos conscientemente porque hemos conocido que el Dios que tenemos es santo, que el Dios que tenemos es un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano y que somos como la niña de sus ojos y que Él está utilizándonos como instrumentos en sus manos. Porque lo que hacemos no lo hacemos con la finalidad de que nos conozcan a nosotros o que vean a nosotros. Lo hacemos para que las personas vengan, encuentren el camino y transiten ese camino de vida y puedan disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Así que tú y yo estamos en el lugar correcto. Y vamos a bendecir, vamos a alabar, vamos a exaltar el glorioso nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El llamamiento de Pablo era apóstol de Dios. La palabra apóstol, apóstolos, se refiere a una persona que es enviada. Apóstol es un representante, un embajador. Una persona enviada de un país a otro para representar su nación. Hay tres verdades que pertenecen al oficio apostólico. El primero pertenece a la persona que le envió. Ha sido comisionado para ir. La tercera cosa es que posee toda la autoridad y el poder de la persona que lo envía. Notemos tres lecciones inevitables que no pueden quitarse del apostolado. Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. No estaba en el ministerio porque haya elegido que él mismo lo eligió, no. Porque tenía alguna capacidad para hacerlo, no. Había sido estimulado por otros a elegir la carrera ministerial, claro que no.
Le encantaba trabajar con personas. No es eso lo que hace que seas conformado o llamado para ser apóstol. Era ministro por una sola razón. Dios lo había llamado. Dios lo llamó. Dios lo tomó y lo trajo. Hechos capítulo 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. Aleluya. Bendito Padre Celestial. Ahí a través del televisor, a través de la pantalla, hay un mundo de personas escuchando. Hoy, en este momento, te ruego, Padre eterno, que el llamado, Señor, a servir fluya a través de las pantallas, a través del sonido, y que el llamado llegue, Señor, a sus espíritus, y que ellos perciban, sientan el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, tomándolos y trayéndolos al camino de verdad y de justicia. Líbralos de todo mal, pelea sus batallas, abre su entendimiento, Señor, y que pueda tu semilla, Señor, ser sembrada en cada uno de ellos y que crezcan y se desarrollen y tengan hambre de la verdad. En el nombre de Jesús, eterno Dios, yo bendigo a cada hermano y cada hermana y te agradezco las cosas que has hecho, que estás haciendo y harás todavía. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Rey, y que el llamado hoy se arraigue y se cimiente en cada uno de ellos, Padre, y se levanten para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, 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 amén. Mi amado hermano, ahí donde tú estás, la palabra ha llegado a tu corazón. Sé sensible y busca al Señor. Lee la Escritura con hambre, con sed. Esfuérzate. Hay 1000 cosas que se levantan para obstaculizar, pero tú, de hoy en adelante, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y tú alcanzarás esa meta, porque Dios te ha llamado. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí. Amén.